Hoy es día de coaching. Hoy recibimos a nuestra coach y bueno, vamos a hablar cómo soltar a nuestros padres. ¿Qué tema? Juli, te saludo ahora. Para, dame un segundo. Ahí está. ¿Cómo estás? Pero muy bien. ¿Vos cómo andás? Me alegro. Bien, acá estábamos esperando el sonda, no llegó afortunadamente, Por no suerte. bajó, por suerte. Yo cuando me equivoco y me mando algunos mocos, dicen los pibes, le echo la culpa al sonda, ¿viste? Esta vez no he tenido a quién echarle la culpa, solamente a mí. Juli, en un ratito charlamos, ¿dale? Dale. Voy a charlar con Julieta Casnati, que ella es coach y directora de la Escuela de Coaching Psicológico Integral. Ya te saludé, entonces ahora nos metemos de lleno en el tema de hoy. ¿Por qué cuesta tanto, Juli, superar una pérdida? Y por los cuentos que nos contamos, como decimos siempre, porque no hemos desarrollado suficientemente la fortaleza interior para darnos cuenta que podemos seguir adelante solos. Cuando vos decís una pérdida, ¿a qué pérdida te referís? A la pérdida de los padres. Uh-huh. Cuando los padres no nos han soltado a nosotros, porque esto de soltar es una cosa bonita de entender. Hoy voy a estar hablando, imaginando, y les invito a todos que imaginen que vamos a estar subiendo y bajando por la familia, es decir, de los hijos a los padres, de los padres a los abuelos, de los abuelos a los hijos y a su vez a sus nietos, uh-huh. Porque todos somos todo al mismo tiempo, somos hijos, somos padres. Entonces las vivencias que tenemos como hijos son las que después trasladamos a nuestros hijos y así sucesivamente. Así que vamos a estar subiendo por la escalera de nuestro árbol para arriba y para abajo para entender qué pasa hacia arriba y que entiende qué pasa hacia abajo. Vos me preguntas por qué cuesta tanto soltar. Uh-huh. Bueno, hay múltiples cuestiones. La primera que se me viene es esta que te digo, que los padres no nos han soltado a nosotros. ¿Y cuáles son los padres que sueltan a sus hijos? Los padres que desde chicos van nutriéndolos para que vayan desarrollando su persona, su identidad, su fortaleza, la sensación de que son personas amadas, que son personas queridas, que son personas merecedoras de una vida feliz, de ser amada por otros. Entonces, esos hijos que fueron criados por esos padres son los padres que los sueltan a los hijos. Y entonces los hijos pueden salir volando. Claro. ¿Me seguís? Sí. Pero bueno, hay veces que los padres no sueltan a los hijos, entonces los hijos no pueden soltar a los padres. Es como una cuestión de ida y vuelta. Claro. Biunívoca, te diría. Uh-huh. Muchas veces también sucede que es la mayoría de las veces, la propia interpretación que va haciendo el hijo respecto de lo que recibió de su padre que impide soltarse. Entonces se queda atrapado en el cuento que se cuenta, en la historia que se cuenta, en la biografía que se cuenta. Claro. Entonces, en estos casos es muy, pero muy interesante, yo lo hago con las personas con que trabajo, pedirles que escriban su biografía. Es decir, hoy, en su mente consciente, ¿qué tienen como historia de sus vidas, desde el momento que la recuerdan hasta hoy? Si tuvieran que escribirla completa con la mayor cantidad de detalles posibles, ¿cómo sería esa historia? En esa historia van a aparecer un montón de cosas. Y esa misma historia, pedirla, es decir, de la misma persona, pedir que la escriban otras personas. ¿Qué imaginas, Miriam, que va a pasar? Que pueden ser distintos puntos de vista, distintas cosas. Absolutamente. Distintas apreciaciones. Van a ser historias completamente diferentes. Uh-huh. Entonces eso demuestra que lo que se está contando la persona, es decir, su propia autobiografía, no es verdad, sino es simplemente el recorte que esa persona ha hecho de su propia vida y lo que está eligiendo recordar. Claro. Pero no significa que eso sea todo lo que ha vivido. Claro, es su verdad, es su recuerdo, es su interpretación. Exactamente, de hecho, es un ejercicio que todos vivimos cuando los hijos se ponen a hablar de los padres. ¿Qué sucede?
no todos tienen los mismos recuerdos. No. Hay algunos que tienen unos recuerdos y otros tienen otros, y a veces normalmente en las fiestas familiares o de cierta intimidad se dan esas conversaciones, a veces se dan en los velorios esas conversaciones, bastante común que suceda, y se empiezan a acordar de la familia, de cómo eran, y en esos encuentros donde se encuentran familias o familiares, mejor dicho, que hace mucho tiempo que no se ven, empezás a encontrar parte de tu vida que no conocías. Claro. Empieza a emerger una historia totalmente desconocida de la vida de tus padres, y que empieza repentinamente a modificar y a poner en juego y en jaque esa historia que vos te venías contando. Claro, lo que vos creías. Y termina siendo que nada que ver, o realmente es un agregado importante lo que hacen estas personas en esa reunión. Totalmente. Muchas cosas que han vivido, por ejemplo, cuando nosotros, en algunos casos pasa cuando nosotros todavía no habíamos nacido, y teníamos hermanos mayores, cosas que se han vivido en la familia, secretos que no nos hemos enterado, pero sobre todo con personas de la generación de ellos, en donde nos enteramos, por ejemplo, de cosas de sus propias infancias, la de nuestros padres, y entonces empieza a aparecer como un sentimiento, si lo elegimos, de compasión por las cosas que pudieron haber vivido en el caso de que hayan sido negativas. Bien. Entonces, al ir nutriéndose la historia con otros datos que no conocíamos, repentinamente empieza a cambiar la historia y por lo tanto lo que sentimos. Claro, que los empezás a ver de otra manera, con otros ojos, qué sé yo qué. Bueno, Juli, qué interesante que va a estar el tema de hoy, qué interesante. No se vayan. Juli, hacemos la primera pausa, dale. Dale, invitando a que participen, que hagan consultas, preguntas, así podemos entre todos hacer un lindo programa. Claro, hagamos terapia hoy martes 16 de octubre con Juli Casnati. Me mandás mensaje al Face FM1 y si no, al WhatsApp 2616-516001. Ya son las 7:23. Hoy estoy charlando con nuestra amiga Julieta Casnati, que es coach y directora de la Escuela de Coaching Psicológico Integral. Estamos hablando por qué nos cuesta superar una pérdida, cómo hacemos para desligarnos de nuestros padres, para soltar un poco la mano, ¿no? Tengo mensajes. Juli, dice Marianela, buenas tardes, qué buen tema, difícil, y más cuando uno de ellos está enfermo. Sé que en mi casa no les doy la comodidad a los dos, pero les insisto en quedarse, y por ahí suena egoísta de mi parte, y siempre les digo que si pasa algo, yo tengo auto y puedo llevarlos. Sería soborno. Sí, usa el emoticonete que se tapa la boca. Y sí, no sé por qué ve el soborno, Marianela, no sé qué opinas vos. A ver, ¿cómo sería? Que uno de ellos está enfermo. Estar en la casa de ella. Sí, y ella les ofrece la comodidad de su casa. Sí. Que por ahí suena egoísta, dice de su parte, pero yo les digo que si pasa algo, ella tiene auto, que los puede llevar. Ella está como pendiente, digamos, de los papás. Sí, ¿y a dónde ve el soborno? No sé dónde lo ve. ¿Será para que la quieran? ¿Por tenerlos con ella? No sé, no alcanzo a ver dónde ve ella el soborno. Sí. Otro más, dice Erika, hola de nuevo, qué lindo el tema de hoy. Mi papá falleció hace años y aunque no estuvo muy presente físicamente y tuvo sus equivocaciones, aún lo sigo extrañando, no lo he idealizado. Sé que me quiso muchas veces, lo necesitaría para que me dé un abrazo y sentir que puedo con lo que sea. A mi madre la admiro porque nos priorizó siempre e hizo cosas que yo no sé si hubiese tenido la valentía de hacer. Siento que no debo ni tengo que reprocharles nada y que si he cometido errores, son mis errores. Gracias. Pero muy bien. Es una persona que está en paz con los padres. Es una persona que ha soltado a los padres. Muy bien. Soltado emocionalmente. Mira, estaba escuchando el spot y siempre me despierta esta pregunta, ¿no? La pregunta que haría es, en el tema que estamos hablando hoy, ¿cuál es el mundo emocional en que cada uno de ustedes que está escuchando vive en relación con sus padres? ¿Cuál es el mundo emocional? ¿Cuál es el mundo emocional en que vive cada uno
de ustedes con relación a sus padres. Porque ese mundo emocional que viven depende de lo que se digan respecto de sus padres, de los juicios que hagan respecto de sus padres. Y fíjate que los padres estén vivos o muertos es exactamente lo mismo, porque siguen viviendo en nosotros. Claro. Porque seguimos diciendo cosas. Entonces es importante hacernos preguntas, autoindagar para saber cuál es ese mundo emocional, porque desde las preguntas que nos hagamos y los juicios que salgan va a salir ese mundo emocional. Si llega a salir un resentimiento, que como la palabra lo dice y tantas veces lo hemos dicho, es volver a sentir, es resentir, es una y otra vez seguir en ese mundo disfuncional, en ese pensamiento disfuncional, en esas emociones disfuncionales que lo único que van a hacer es impedirnos avanzar, y en ese caso es cuando no estamos pudiendo soltar a nuestros padres. Una cosa que quería decir es que cuando nosotros venimos a la vida, todo lo que pasa desde el momento en que salimos del vientre de nuestra madre es peor de como estábamos. Si lo pensás un segundo, te das cuenta que es así. Sí. Dentro de la panza de la mamá no necesitábamos absolutamente nada. Provistos de todo. El 100% de nuestras necesidades estaban cubiertas, pero al salir ya tenemos que empezar a hacer pedidos, porque tenemos hambre, porque tenemos frío, y entonces, bueno, empezamos a comunicarnos con nuestra mamá. ¿Qué pasa cuando esa mamá que nos ha recibido es una mamá nutriente, es una mamá que nos da afecto, que nos da cariño, que nos escucha, que atiende nuestros pedidos de bebé? ¿Cómo vamos desarrollando nuestro mundo emocional? ¿Cómo vamos construyendo esa persona que en potencia se está desarrollando? Bueno, esa persona va a ser una persona segura, va a ser una persona confiada, va a ser una persona que sabe que si tiene una necesidad afectiva la va a tener. Si pide, digamos, va a estar cubierta. Va a estar cubierta, va a estar cubierta. Quiero decir que esa cobertura emocional es lo que le genera a esa personita que está creciendo seguridad. La palabra seguridad es muy importante en un niño que va creciendo. Y entonces, a medida que va creciendo, ¿qué va pasando con esa mamá? Hay otras mamás que no hacen eso, que no dan esa cobertura emocional necesaria a un niño, y ese niño va teniendo, a medida que va creciendo, como ciertos mensajes que él se da cuenta que eso no está bien, porque todos los seres humanos venimos, como siempre digo y me gusta decir, a experimentar el amor, a eso venimos. ¿Y qué pasa cuando no sucede? Empezamos a anestesiarnos, y después te la sigo. Ay, sí, por Dios. Está muy interesante la charla, pero tenemos que hacer la pausa musical, Juli, y seguimos, ¿dale? Dale. Sí. Estoy charlando con Julieta Casnati, hablamos del desapego, hablamos de los padres, ¿qué hacemos? ¿Por qué seguimos ahí culpándolos de todo? En eso estábamos, ¿no, Juli? Sí, justamente estaba acordándome que el programa anterior estuvimos hablando de la culpa. ¿Te acordás que yo les explicaba cómo era el mecanismo de la culpa y la proyección psicológica que tiene que ver con poner afuera toda la causa de nuestros problemas? Bueno, una de las mayores proyecciones son los padres, es decir, que también lo mencionamos en el programa anterior, que la principal causa de lo que a mí me pasa y lo que no consigo y lo que no tengo y mi infelicidad, etcétera, etcétera, es a causa de mis padres, porque no me dieron, porque no supieron. El no supieron no porque los estaría justificando, porque no recibí, juzgo que no recibí todo lo que yo necesitaba. Claro. Ahora, ¿qué es lo que más deberíamos agradecer a nuestros padres? La vida. Exactamente, mira, si suponete que yo quiero ser muy respetuosa en esto, ¿no? En las vidas de las personas, porque cada uno tiene la suya propia y cada uno ha tenido que vivir ciertas cosas en su vida, que yo reconozco que hay dolores, reconozco que hay heridas, reconozco que hay cosas que al recordarlas generan mucho dolor. Pero, como decía Víctor Frank, yo siempre, nunca puedo elegir las cosas que me pasaron. Ya está, lo que pasó, pasó. Lo que sí puedo elegir es qué hago con eso. Entonces, ¿qué pasaría si yo me conectara con el solo hecho de que mis padres me dieron la vida? Claro.
Yo no podría estar hablando en este momento si mis padres no me hubieran creado. Entonces, el solo hecho de haberme dado la vida, ya ese solo hecho alcanzaría para agradecer. Entonces, si no tengo ninguna otra cosa para agradecer, porque juzgo que no me dieron otra cosa, que seguramente no fue así, pero si así fuera el pensamiento, me puedo conectar siempre con el pensamiento de que me dieron la vida. Bien. Es decir, que eso mínimamente me lo dieron. Bien. Otro ejercicio que también hago muchas veces es, viste que te decía al principio que cada uno recuerda un recorte de la historia, una parte. Uno recuerda fotos, no la formación. Exactamente, recuerda momentos que se le quedaron grabados. ¿Por qué? Porque ¿cuáles son las cosas que quedan grabadas? Aquellas que tienen un fuerte impacto emocional, claro, ya sea por positivo o por negativo. Entonces es más fácil que quede grabado, pero todo lo demás también está, que no esté grabado de la manera para traerlo al consciente tan rápido no significa que no esté. Entonces por eso siempre es útil recurrir a otras personas cercanas a nosotros para que nos cuenten partes de la historia, familiares, esas personas que no vemos seguido, esos tíos, esos primos que compartieron con nosotros la infancia y nos pueden contar cómo era nuestra vida. ¿Qué te acordás de mi papá? ¿Qué te acordás de mi mamá? ¿Qué hacíamos? ¿A qué jugábamos? Muchas personas pasa que ni siquiera se acuerdan de lo que hacían de niños. Claro. Entonces ese puede ser un excelente recurso. Un buen ejercicio. Sí, tengo un mensaje de Mónica para compartir. Mira, dice, Miriam, qué interesante este tema. En mi caso, bueno, que ella está frita para preguntar. Escucha, en mi caso mi mamá falleció hace un año y todavía no puedo salir de la depresión. Ella se había vuelto muy dulce y frágil y de mí nacía ese deseo de protegerla. Respecto a preguntar a familiares, imposible, ya que todos fallecieron. Y respecto a soltar, recuerdo que hace 13 años cuando falleció mi hermano, ella quiso que me fuera a vivir con ella, pero yo no lo hice hasta 2 años antes de que falleciera. Es cierto, no solo que no me soltó, sino que se fue aferrando cada día más, porque mientras se es más grande, más te necesitan, y ahora me siento vacía y no encuentro alegrías permanentes. Yo escuché que en una parte dijiste no me soltó. En realidad es ella quien no ha soltado a su mamá, es al revés. Claro. Una cosa que nunca tenemos que olvidar es que los padres, estén en la situación que estén, siempre son nuestros padres y nosotros somos los menores, somos los que no tenemos que convertirnos en sus padres, porque al convertirnos en sus padres, ¿sabes qué ocurre? Un desorden. Claro. Y ese desorden es algo que no va a tener solución, porque nosotros no somos los padres de nuestros padres. De nuestros padres, somos los hijos. Pues sabés que los hijos, o de última los cuidadores, de última no, en primera instancia los cuidadores de necesitar nuestros padres, pero no los hijos, no somos sus papás. Claro, pero no los padres, no tener esa sensación de ser padres, porque no lo somos. Ese desorden, como dije recién, es lo que lleva a después no poder soltar. Entonces se pueden hacer muchos ejercicios aún si la persona ya no vive. Claro. Agradecerle todo lo que hacer, escribir, por ejemplo, como decía, escribir una carta de agradecimiento por todas las cosas que nos dio, por todas las cosas que recibimos a lo largo de nuestra vida. Agradecer y soltar y dejar que vayan en paz para que nosotros podamos seguir con nuestra vida, pero desde el rol de hija. No desde otro rol diferente, desde el rol de hija. Soy Alejandra de San Martín. Hermoso el tema de hoy, te felicito. Mi padre falleció hace 6 años y aún me hace mucha falta y lo extraño horrores. Fue mi pilar siempre y aunque no esté físicamente, sigue siendo mi pilar. Mi madre está enfermita y necesita de sus hijas, mi hermana y yo. Ahí estamos, a su lado, cuidándola como lo hizo ella con nosotras. Mis padres son todo para mí. Yo ahora lo que soy se lo debo a ellos porque me educaron con los mejores valores. Cuidamos a nuestro padre hasta el último minuto de su vida. Lo mismo vamos a hacer con nuestra madre, porque son lo más importante que tenemos en nuestra vida. Bueno, como corresponde, acá está en orden, me parece, exactamente, ¿no? Ahí hay orden y ahí sabes que hay amor. Vos sabés que yo nunca me canso de decir también esto. Amar es una elección. Nosotros elegimos amar o elegimos
no amar. Y lo que tenemos que saber y nunca tenemos que olvidar es que lo que damos, lo recibimos. Sí. Entonces, si damos amor, nos estamos dando a nosotros mismos. Y si negamos el amor, nos lo estamos quitando a nosotros mismos, como dice la frase de Jodorowsky. Entonces, no olvidar que es una elección amar. Total. Otro mensaje de Betty Garro, fiel oyente nuestra, dice: hola, ¿cómo están, bellas mujeres? Me encanta escuchar este programa, me sirve mucho. Yo perdí a mi papá hace 30 años y 7 meses que perdí a mi mamá. Y a pesar que le di todo lo afectivo y material, no puedo superar que cuando más me necesitó no supe hacer nada. Mi mamá murió en mis brazos de un infarto, eso me duele mucho. Hay días que me siento mal, aunque yo siento que está conmigo. Les mando besos, bendiciones, esto nos dice Betty. Qué bonito. Y debe ser doloroso porque sentir que tenés una deuda con el que se fue es como que uno siente que es una deuda irreparable, ¿o no, Juli? Uh-huh. Pero ¿sabes cuál es el principal dolor, Miriam? El desamor. El desamor. El desamor. Pero aún así podemos elegir amar. Sí, totalmente. Aún no habiendo recibido. ¿Por qué? Porque todo padre o madre que no dio amor a sus hijos, yo te pongo la firma que es porque él no lo recibió. Entonces no aprendió a amar. Entonces, como no aprendió a amar, no supo hacerlo. Entonces, cuando nos ponemos en un sentimiento de compasión, la compasión es una de las emociones más preciosas para mí, porque tiene que ver con el perdón, tiene que ver con que cada uno de nosotros hace lo que puede. Claro. Y además, siempre hay una buena intención detrás de todo lo que hacemos. Y si no pudieron hacerlo, bueno, es porque no supieron y no lo habían aprendido. Claro. Ahí es donde viene, y es muy interesante indagar cómo fue la infancia de ellos, porque la mayoría de nosotros no las conocemos. Y te aseguro que si vos te conectás con la infancia de tus padres y te enterás lo que sufrieron ellos, va a aparecer esa compasión hacia ellos. Y en ese caso va a aparecer el perdón, y en ese caso se va el resentimiento. Claro, y volvés a ser libre, la mochila es más liviana. ¿Y vos qué opinás, por ejemplo, Juli, en los casos de las personas que son adoptados, que sienten en un momento que no fueron queridos por sus padres biológicos, que fueron rechazados de plano? ¿Verdad? Bueno, lo hemos hablado en otro programa y esta es la idea que yo tengo al respecto. Cuando una mamá entrega a un hijo en adopción, para mí, no digo que sea la verdad, pero para mí es un acto de amor. Un gran acto de amor, ¿Por claro. qué? Porque es entender que ella no puede darle lo que el bebé necesita. Mucho peor es quedárselo y hacer vivir a ese niño en un ambiente de desamor, un ambiente de desnutrición, un ambiente de no educación. Entonces darlo es un acto de amor. Claro. Lo que pasa es que no siempre lo ves así, porque vos decís, en el fondo decís, uy, no me quisieron, me rechazaron. Por eso te digo, pero ¿cuál es el motivo por el cual esa mamá dio a ese niño? Claro. Yo, mi posición es que consciente o inconscientemente esa mamá sabe que no le va a poder dar a ese bebé lo que necesita. Claro. Bien. Bueno, señorita Julieta Casnati, señorita Luz Brezano Ortega, no le he saludado. ¿Cómo estás, Luz? Bien, pulgar para arriba, ¿no vas a hablar? No. La vamos a perdonar, Juli. Bueno, que no agarre el micrófono. Está muy bien. Bueno, hagamos la pausa, la última, y ya volvemos para el final del programa. Bueno, dale, y ahí nos vamos para los hijos. Perfecto. Ya son las 7:54. Últimos mensajes. Estoy charlando con Julieta Casnati, que es nuestra coach, directora de la Escuela de Coaching Psicológico Integral también. Buenas tardes, soy Armando de Chacras y hace no sé cuántos años, porque parece que usó el corrector, dice que falleció mi madre y la extraño cada vez más. Y yo tengo 58 años, 52 años ya. Digo, no hay edad para extrañar, ¿no? No, es que lo lindo es saber que siempre va a estar con vos. Vos sabés que en mi hacer me reconozco a mi madre y reconozco a mi padre. Claro. Porque hemos hablado tantas veces que cada uno de nosotros nos formamos de niños con los comportamientos y las creencias de nuestros padres. Entonces, en mi hacer, en mis valores,
los reconozco a ellos en mí. Mira, recién antes de irnos a la pausa decías que íbamos a hablar de los hijos. Acá hay un ejemplo de Edith. Dice, hola, yo no recibí amor de mis padres. Sí, me enseñaron valores y respeto, pero nunca me sentí querida por ellos. A mis hijos les di todo el amor que yo no tuve y sin embargo ellos no son amorosos conmigo, pero yo sigo apostando por ellos. Son mi razón de seguir luchando. Habría que ver qué significa dar todo el amor. Claro. Habría que ver de qué manera. Claro. Nosotros siempre juzgamos que hacemos eso, pero también está bueno escuchar al otro, qué es lo que necesita, porque muchas veces damos lo que nosotros creemos que el otro necesita, pero no sabemos si lo que necesita es eso u otra cosa. Bien. Erika nos estuvo mensajeando más temprano, que dijimos, bueno, parece que estaba todo en orden acá, porque dice, si he cometido errores, son míos, son mis errores. Dice una más y no molesto más. Yo contaba en la charla de la culpa que siento, culpa desde pequeña, porque muchas veces habían peleas entre mis padres, porque yo contaba cosas que no debía contar, pero no de mala. Mi mamá decía, no le digan a tu padre, y si él me preguntaba, yo le decía. Ese es mi tema con la culpa. Y claro, abrió la boca ella, pero claro, es que los padres no tenemos que hacer eso, no tienen que hacer eso. ¿Cómo no le cuentes a tu padre? Sí. Y bueno, la culpa es lo que estuvimos hablando. Acordate que nadie es culpable de nada, porque todos hacemos lo que podemos. Lo que podemos, claro, sí. Y entonces, si ella hizo eso, es porque en ese momento creía que era lo mejor. Era lo correcto. Juli, te voy a decir algo que no te he dicho hace mucho tiempo. A ver. No tenemos más tiempo. Hace como 15 días que no te digo esto. Bueno, solamente déjame decir una cosita. Dale. Que no importa lo que hayamos recibido o dejado de recibir de nuestros padres. El mensaje, ¿qué es? Agradecer haber recibido la vida de ellos. Eso solo, conectarnos con la gratitud por tener vida dada por ellos. Y después, que todos los días podemos elegir dar y recibir amor, independientemente de la historia que nos estemos contando respecto de nuestros padres. Perfecto. Hay un momento, como hablamos fuera del aire, que tenemos que hacernos cargos adultamente de nuestras propias vidas. Sí, no, pero y además tomar conciencia de cuál va a ser mi experiencia emocional según la decisión que tomo de dar o negar el amor. Claro. Julita, no tengo tiempo. Vías de comunicación con vos. www.coachingpsicológicointegral.com es la página, o si no, info@coachingpsicológicointegral.com, o también www.coachingporcompetencias.com. Bien. Y el teléfono es 2615-5752-69. Bien, ok. Un placer como siempre tenerte aquí en los estudios de FM1, Juli. Muchas gracias igualmente y saludos para todos. Hasta la próxima. Bueno, estuve charlando con Julieta Casnati, coach y directora de la Escuela de Coaching Psicológico Integral. Corazones míos, gracias por los mensajes, gracias. Perdón por los que no podemos sacar al aire por una cuestión de tiempo. Señorita Luz Brazán Ortega, hasta mañana, misma hora, mismo canal, 96.1 FM1. Saludos a Zoe Planning Group y a su director, el señor Gustavo Machocato. A ustedes que tengan una excelente noche. Chao.